Ya, bueno, comenzamos. La anterior vez ya hemos visto cómo guardar nuestro proyecto, nuestro videoclub, a través de archivos, solamente que esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido, explicando algunos detallitos solamente. Vamos a hacer el guardado y la recuperada mediante archivos, que se guardan en un archivo digital en nuestra carpeta de nuestro proyecto, y luego aparte vamos a hacer a través de bases de datos, utilizando la interfaz que nosotros tenemos en el phpMyAdmin, pudiendo de esta manera nuestro proyecto de C# conectarlo no solamente sus datos a un archivo, sino a una base de datos propiamente. La ventaja de conectarlo a una base de datos es que aumenta la seguridad de nuestros datos, porque cuando vamos a ver más adelante, cuando lo guardamos en archivos, si alguien obtiene el archivo, podría rearmar de a poco los datos que nosotros tenemos almacenados ahí, porque en realidad lo que se guarda es el objeto serializado, el objeto cabeza que se serializa de nuestro proyecto. Sin embargo, manteniéndolo por bases de datos, nuestra base de datos puede estar en cualquier servidor, en cualquier lugar, y nosotros podemos hacer la conexión mediante C#, ya que el conector para la base de datos en C# nos permite utilizar a través de haciendo la referencia al servidor a través de un IP. Primero este proyecto lo hemos hecho correr a través de consola, luego le hemos podido dar una pequeña interfaz bastante pobre, en la cual la única tarea que podíamos hacer era mostrar los distintos videos, agregar un nuevo video y nada más, y volver a mostrar los mismos videos. Ahora, para poder realizar el guardado de vamos a tener que colocar en esta interfaz que estábamos viendo un botoncito que nos va a servir. Ahora sí ya está apareciendo este botoncito de salir, el cual va a tener la tarea de guardar toda la modificación por ahora solamente en videos que hemos generado. Entonces, ¿qué tenemos que pensar primero? Al momento de guardar esto en archivos, nosotros lo tenemos que serializar. La serialización es la manera en la cual nuestros archivos pueden ser guardados en nuestros objetos, porque el objeto es lo que se guarda, no la clase es el objeto, en un archivo en sí. ¿Dónde se va a guardar este archivo si nosotros lo serializamos? En nuestro proyecto, en este caso se llama Videoclub, en nuestras carpetas de proyectos en el Visual Studio. Cuando ingresamos vemos un montón de carpetas. Acostumbradamente los archivos compilados de nuestras clases y los archivos que vayamos a generar se guardan dentro de bin, y en este caso en el debug. Aquí está el archivo que ya creamos con anterioridad y lo vamos a borrar porque lo vamos a crear de cero. Bueno, entonces para serializar todo objeto, tiene que ser de tipo serializable. En algunos lenguajes de programación como Java, nosotros tenemos que implementar implements, que es la forma de colocar herencia múltiple en clases en Java, y es simple que se debería implementar de la clase serializable. Sin embargo, esto se facilita mucho más en C#, ya que nosotros lo que tenemos que colocar es arriba de la definición de nuestra clase, corchetes, y adentro serializable. Ya nos está ayudando el corrector. Ahí está. Con esto ya decimos que estamos dando nuestro permiso para que este objeto pueda serializarse. Si bien el código lo estamos colocando en la clase, cuando nosotros generemos una instancia de la clase, automáticamente el objeto también se vuelve serializable debido a esta palabra clave. Ahora nosotros vamos a serializar Videoclub, porque ¿quién vamos a guardar? ¿Quién es el importante aquí, ya que tiene la lista de videos, de empleados, de clientes y de alquileres? Es Videoclub. Muy bien. Pero Videoclub, al mismo tiempo, porque tiene enlaces con las clases video, empleado, cliente, alquiler, debe hacer que estas clases también sean serializables. Ya.
Entonces hay que serializar todas las clases con las cuales tenga contacto nuestro videoclub. Hemos visto que tiene contacto con la clase alquiler, entonces esta también tiene que ser serializable con la clase empleado, con la clase cliente. Vemos en cliente que extiende de la clase persona, y la clase empleado también se extiende, o sea, se hereda sus propiedades de la clase persona. En sí, videoclub no tiene ninguna relación con la clase persona. Tiene relación con las hijas de la clase persona, empleado y cliente, pero no con la clase madre persona. Sin embargo, cuando nosotros nos creamos un objeto de la clase empleado, hacemos referencia a su constructor. Y si hacemos referencia al constructor de una clase hija, por ende estamos haciendo referencia al constructor de la clase madre. Entonces también la clase madre tiene que ser serializable. ¿Es para archivo? Sí, archivo, vamos a hacer base de datos despacito. Entonces todas nuestras clases con las que tengamos relación tienen que ser serializables. Muy bien. Incluyendo la clase principal, que es la que nosotros vamos a serializar. Ya hemos serializado video, empleado, cliente, alquiler, creo que nos falta, ya está alquiler. Muy bien. Una vez que lo hemos serializado, nosotros tenemos que tomar en cuenta quién es el que en realidad se ejecuta primero aquí. Quien primero se ejecuta es la interfaz, que le hemos llamado User Interface Video Club. Aquí es donde está el main, el cual ejecuta nuestra aplicación. Entonces, donde tenemos que serializar el objeto, donde tenemos que hacer la lectura del objeto, tiene que ser en esta clase. ¿Dónde va a ser? Nosotros aquí en la interfaz de Video Club nos hemos creado un objeto de la clase Video Club, que le hemos llamado Video Club, todo con minúsculo, la primera B con minúsculo. Nosotros al momento de serializar tenemos que poder recuperar el objeto que va a estar dentro del archivo y guardarlo con video y guardarlo en Video Club. Y lo mismo al momento de salir, que nos hemos creado este botoncito, ese es el que va a tener la tarea de guardar el archivo. Entonces el botón salir guarda los datos del objeto en un archivo, y el constructor de nuestra interfaz al momento de lanzarse es la cual recupera el archivo serializado. Ahora, ¿cuál es la ventaja al momento de serializar esta clase de archivos? La ventaja en toda serialización y deserialización en cualquier lenguaje es que tiene una cantidad definida de líneas que tenemos que siempre obedecer, y podemos copiar y pegar en cualquiera de nuestros proyectos que nosotros queremos serializar, guardar en archivos, y solamente cambiar ciertas referencias bastante pequeñas, como por ejemplo ya tenemos preparado este código, esto, de la línea 26 a la línea 33. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer esto es leer el archivo que supuestamente ya va a estar serializado. Le hemos llamado archivo .bit. Nosotros podemos cambiar el nombre de este archivo, podemos ponerle A y de extensión de depende de nosotros. La extensión, el nombre y la extensión que nosotros queramos colocarle son indistintas, bastante independientes de cada uno de estos. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un flujo de comunicación con este archivo. Después tenemos que tener una estructura que le dé formato al objeto que vayamos a deserializar del archivo. Si ustedes van a hacer un proyecto posteriormente con serialización y con guardado en archivos, lo que tienen que modificar es esto. Videoclub es igual a un casting para una clase videoclub. Este formatter de serialize se tiene que mantener. Ustedes colocarán la clase principal de su proyecto haciendo el casting aquí, por lo que esto nos recupera un objeto sin forma,
y nosotros al hacerle un casting con una clase videoclub lo volvemos en un objeto videoclub y esto lo guardamos en el que nos estábamos creando antes. Pero tenemos dos casos. ¿Qué pasa si es la primera vez que se está ejecutando nuestro código? Si es la primera vez que se está ejecutando nuestro proyecto, no hay un archivo serializado de nuestro objeto videoclub. Entonces esto va a salir en falso. ¿Por qué? Porque la primera línea nos dice, si el archivo existe, yo lo deserializo y lo guardo en videoclub. Al no existir el archivo, tenemos que colocar un else. ¿Qué va a pasar si el archivo no existe? Si el archivo no existe, que estamos queriendo leer, nosotros lo que vamos a recuperar es esta antigua línea que utilizábamos, la inicialización de su clase principal. Y con eso nosotros ya lo tenemos listo para leer el archivo que está guardado en la carpeta bin de nuestro proyecto. Entonces, si el archivo existe, lo va a comenzar a leer, lo va a recuperar del archivo que está serializado y lo va a guardar en nuestra clase videoclub, en nuestro objeto, videoclub. Se va a cerrar el flujo y continúa la carga. Si es la primera vez que se está cargando el proyecto, o tal vez por algún motivo se ha perdido este archivo, si se ha perdido el archivo, hemos perdido todita nuestra información y de nuevo tendría que volverse a crear. En este caso el archivo.bit no va a existir, porque el comando file.exist lo que nos hace es definir si es que este archivo pertenece o está presente en nuestra carpeta bin de nuestro proyecto, y si no existe entonces se carga nuestro videoclub con normalidad. Ahora, para escribir el archivo, ya tenemos esto listo para leer el archivo. Lo que tenemos que hacer ahora es para que se vaya guardando en el archivo. Es por eso que nos hemos creado este botón salir, que por ahora es un solo botón que no tiene ni oficio ni beneficio, que al momento de hacer clic aquí se va a guardar. Si gustan pueden cambiar el nombre por guardar o alguna palabra referente a esa acción. Aquí en esta interfaz de videoclub, que es lo que hemos visto, nos vamos hasta abajo porque ahí se ha creado el método por defecto. Esto estaría así. Vamos a ir explicando línea por línea. ¿Qué es lo que tendría eso? Primero nosotros tenemos que tenemos que preguntar si el archivo que vamos a escribir existe. ¿Por qué? Esta forma que estamos utilizando para recuperar y para guardar los datos en un archivo, lo estamos haciendo sin excepciones. Entonces tenemos que estar muy atentos al código que escribimos para que en algún momento no salte alguna excepción y nos arruine la ejecución de nuestro proyecto. Entonces lo que primero vamos a escribir es si el archivo que nosotros queremos guardar, porque recuperamos arriba en el constructor, si el archivo que queremos guardar existe. Si este existe, entonces lo borramos. ¿Por qué lo vamos a borrar? Porque si nos vamos arriba, aquí en nuestro constructor, ya estamos recuperando lo que estaba en el archivo. Entonces en este objeto videoclub ya se han almacenado todas las listas de clientes, todas las listas de videos, de alquileres que hemos tenido. Entonces borrar este archivo es innecesario. Mejor dicho, no trae ningún problema que lo borremos, porque toda la información ya está en el objeto. ¿Para qué lo estamos borrando? Precisamente para no tener el problema de tener que estar reescribiendo el archivo. Porque si nosotros reescribimos el archivo, en algún momento nos puede saltar una excepción y que el archivo no ha sido encontrado o no ha podido ser reescrito correctamente. En ese caso nos faltaría una excepción, la cual no estamos controlando aquí. Es por eso que si lo encontramos, lo eliminamos. E igual, si esta fuese la primera ejecución, la primera guardada de nuestros datos en el archivo serializado, lo que esto nos va a arrojar es, si el archivo existe, como es la primera vez que se ejecuta, nos va a decir no y va a salir. Y ese archivo se va a guardar con normalidad. Y para poder guardar el archivo, son estas 4 líneas, la 114 y la 117. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que cambiar? Veremos las líneas. La primera línea crea un flujo
hacia el archivo, porque dice que lo va a crear, porque si existía aquí lo hemos eliminado, entonces tenemos que crearlo, y lo va a crear con ese nombre y esta extensión. Tiene que ser el mismo nombre y extensión que hayamos definido en nuestro constructor en el momento de leer, porque si vamos a guardar un archivo con distinto nombre de lectura, jamás vamos a poder recuperar los datos. Muy bien. Después definimos un objeto para que le dé formato al archivo, al objeto que vamos a guardar en el archivo. Entonces la línea que tendrían que cambiar sería archivo.bit si desean colocar otro nombre para su archivo, y si lo desean mantener, lo que tienen que cambiar es aquí. ¿A quién vamos a guardar en el archivo serializado? Tenemos que colocar la referencia al objeto que vamos a serializar. Y esta línea lo que hace es dar formato a este objeto para que lo mande a este flujo y eso se escribe en nuestro archivo. Y luego cerramos el flujo. Y ya está. Nuestro proyecto nos va a permitir guardarlo, serializarlo en un archivo. Un error que ahorita nos podría salir es porque hayamos olvidado, por ejemplo, en alquiler, colocar serializable. Se repite de que tiene que colocar serializable en todas las clases con las cuales tenga contacto el objeto que vayan a serializar. Lo haremos correr. Ahí está nuestra interfaz de videoclub. Podemos ver unos cuantos videos que nosotros hemos creado. Realizamos una acción que sería crear un nuevo video. Y esta es nuestra interfaz un poco tosca para crear un nuevo video. Colocaremos datos bases para guardarlo. Nosotros creamos el video y hacemos que se actualice el listado de videos, y aquí aparece el video que acabamos de crear. Perfecto. Si nosotros por error apretamos X en vez de nuestro botón salir antes, no se va a guardar este nuevo video, porque no habríamos presionado el botón salir, que es el encargado de escribir el archivo. Si vamos a la carpeta, no está nuestro archivo .bit porque todavía no lo hemos serializado. Entonces, si nosotros presionamos salir y no nos arroja ningún error, es que se ha guardado correctamente nuestro archivo. Si vemos la carpeta, ya se ha creado ahí archivo.bit y pesa 3K y lo reconoce como un archivo .bit porque es lo que nosotros hemos colocado. Así que hay que tener cuidado con colocarle con extensiones conocidas como .docx, porque el sistema de archivos tal vez quiera darle un formato como si este fuese un documento de Word, el cual no lo es. Una vez que nosotros hemos podido guardar, ya podemos salirnos de nuestra interfaz. Con esto nos aseguramos de que hemos podido guardar en el archivo. ¿En alguna parte está recuperando el archivo? Sí, estamos recuperando el archivo aquí en el constructor. Por eso hemos puesto cargar si existe el archivo. Aquí abajo bajamos. Aquí es donde lo estamos escribiendo. Ahí le hemos escrito al archivo. Vemos que está aquí incluso el archivo creado. Y en el código del constructor es donde recuperamos su información. Recuperamos lo que esté serializado ahí adentro. ¿Por qué en el constructor? Porque es aquí donde lanzamos la interfaz. Antes de que se termine de lanzar, bueno, aquí apenas se ha lanzado, nosotros recuperamos ya los datos. Si nosotros vemos a ese archivo videoclub, como hace rato se les decía, de que mejor si no utilizamos el blog de notas, mejor si no utilizamos fuera de una extensión conocida, mejor si utilizamos bases de datos en vez de archivos, porque si nosotros esto quería abrirlo con el blog de notas, por ejemplo, si alguien tiene acceso a eso, aquí estás,
va a poder ver la información que está ahí adentro. Está un poco desordenada, pero ya vemos el archivo, el nombre del objeto que hemos creado. Allá la primera. No está serializado. El hecho de que algo esté serializado no significa que está cifrado. Está guardado sin cifrarlo. Y podemos ver los nombres de nuestras clases, de nuestros objetos que hayamos ido colocando, y como que ya puede dar una impresión de qué es lo que se guarda en este archivo. Lo vuelve inseguro, pero es útil para proyectos pequeños y que sabemos que se van a manejar en una sola computadora. Ahora, al momento de recuperar, cuando nosotros recuperemos esta interfaz, mejor dicho, cuando la ejecutemos, quien se lanza primero es la clase que tiene el main, y esta clase que genera la interfaz es el que tiene el método main. Así que apenas se lance la interfaz, nosotros recuperamos de este famoso archivo .bit lo que hayamos guardado con anterioridad. Lo recuperamos y lo guardamos dentro de VideoClub, dentro del objeto VideoClub, y ya en el desarrollo de la clase es donde ya hacemos las llamadas correspondientes y demás. Si es que no lo encontrara, igual tiene que lanzar el programa. Si no encuentra el archivo, entonces generamos un nuevo objeto de la clase VideoClub con datos en 0. Ahora, si nosotros lo cargamos esto, aparece nuestra interfaz. Nos vamos a dar cuenta de que lo hemos hecho bien, porque al lanzar, si aparece la interfaz, es que ha podido correr todito esto sin ningún problema. Si ya nos bota algún error de que no he encontrado el archivo o algo así, tendremos que fijarnos si es que el mismo nombre con el que estamos recuperando es el mismo nombre con el que estamos guardando. Ese sería el único error que ahorita les puede salir. Al colocar estas palabras clave, lo único que les va a pedir es que importen estas dos nuevas librerías, System.io y System.runtime, que se encarga de la serialización. Después, nada más. Y ambas ya pertenecen a los paquetes por defecto que tiene el C#. Y ahora, si mostramos nuestros videos, aparecen nuestros objetos que hemos guardado antes, ya sin ningún problema. Toda acción que vayamos a realizar en la cual se vea afectado el objeto VideoClub, cuando nosotros presionemos el botón salir, es donde se va a volver a guardar todo. Va a borrar el archivo que existía ahí y lo va a volver a crear. ¿Por qué hacemos este juego de encontrarlo, borrarlo y volverlo a crear? Porque si no, tendríamos que manejar con excepciones. ¿De acuerdo? Nada más. Y eso sería guardado con archivos. Bueno, ya hemos guardado y hemos recuperado con archivos. Ahora, para manejar con las bases de datos es distinto. Si es que nuestro proyecto desde un inicio lo vamos a manejar con base de datos, entonces incluso desde nuestra lógica de clases va a cambiar un poquito. Por ejemplo, todo alquiler, aparte de tener un empleado que registra el alquiler, el que recibe, el cliente, el video y todas las cosas que antes manejaba, va a tener que manejar un private, que va a ser un entero, que va a ser su serial, que va a pertenecer a la base de datos. ¿Por qué? Nosotros cuando manejamos base de datos, manejamos como tablas de Excel, y cada dato de esta tabla tiene que ser único. Entonces, al momento de ir creando distintas tuplas en nuestra base de datos, en nuestras tablas, cada tupla va a tener un dato serial único que va a diferenciar del resto. Sería conveniente que nosotros desde nuestro objeto, porque nosotros realizamos operaciones con esto, ya digamos que todo objeto que salga de alquiler va a tener un serial o un identificador, si quieren llamarlo. ¿Y ese serial se está refiriendo al campo código, más o menos, su llave? A la llave primaria de la tabla. Cuando lleven en bases de datos van a tener llaves primarias y llaves secundarias. Esto haría referencia a la llave primaria, al primary key. Al revés, perdón.
primary key, que sería el identificador único de esta tupla de datos en la tabla alquiler. Ya, entonces para esto tenemos que hacer una conexión con nuestra base de datos MySQL. Por ahora lo estoy manejando todo solamente dentro del local. Y para poder manejar una base de datos tenemos que primero haberla creado, porque la conexión que realizamos a través del C# no es con el servidor de bases de datos, sino es con una base de datos puntual. Sí, es bien parecido. Este es el mismo PHP-MyAdmin que hemos usado en tecnologías de internet o programación web, creo que se llamaba. Nosotros creamos nuestra base de datos. Por ejemplo, videoclub-bd, para que represente la base de datos de videoclub. Nosotros podemos crearlo no solamente con el PHP-MyAdmin, sino con cualquier otra interfase que tengamos instalada en la máquina para que se comunique con el servidor de bases de datos. Por ejemplo, yo tengo otro aquí, que es el Navicat. Igual es otra interfaz que nos ayuda a comunicarnos con la base de datos. Aquí también podemos hacer el manejo con las tablas, crear nuevas tablas, tal vez desde aquí mismo insertar o borrar datos, hacer la administración. Pero en sí esto no deja de ser una interfaz que se comunica con nuestro servidor de MySQL, porque MySQL lo podemos manejar desde consola, lo cual se hace bastante moroso y nada divertido, por así decirlo. Es por eso que manejamos interfaces para la creación de estos. Y que desde su experiencia, ¿cuál de los dos debería ser más completo, más cómodo? Para mí es indistinto, o el Navicat o el PHP-MyAdmin. El Navicat es mucho más amigable en interfaz, es más fácil crear usuarios desde ahí. El formulario de usuarios aquí es bastante extenso. Con razón no creerlo. Nos hemos deslogueado por mucho tiempo. Que se vuelva a loguear. Y ahí está. Para generar, por ejemplo, un nuevo usuario, es un gran formulario que hay que llenar. Porque decimos el nombre del usuario que vayamos a manejar. Nos está mostrando completo, pero es el nombre de usuario, a qué servidor pertenece, si queremos que separe una base de datos solito o queremos que maneje muchas más. Luego tenemos un montón de permisos que hay que pensar si le vamos a dar o no le vamos a dar y demás. Eso nos hace complicado. Sin embargo, en el Navigat, gracias. Si nos conectamos a la base de datos, crear un usuario, nos da la opción de crear solamente con nombre de usuario, donde pertenece y password, dejando las configuraciones avanzadas por aparte, porque tal vez nosotros solamente queremos crear un usuario a la rapidilla para hacer pruebas y no tener que rellenar todo el otro formulario que nos muestra ya. Aquí también nos va a permitir hacer las configuraciones avanzadas, dar permisos, igual que allá. Solamente que aquí nos da la opción de crearlo lo más básico posible. Sin embargo, aquí adentro del del PHP-MyAdmin sí o sí tenemos que crearlo con todas las cosas que hemos dicho, lo que tenemos que hacer. Este cachito creo que no se ha creado nuestra base de datos porque ya se había deslogueado por mucho tiempo sin conexión. Y sí, no lo ha creado. Lo crearemos. Videoclub. Ya está, la base de datos ha sido creada. Perfecto. Y una vez que la hemos creado, accederemos a ella. Aquí ya se ha creado solita. Ya, nos dice que no se han encontrado tablas, y eso es cierto, acabamos de crearlo. Nos crearemos una nueva tabla.
no se nota muy bien por el data display, pero en el video se va a notar clarito los campos y demás. Por ejemplo, nos pide cuál va a ser el nombre de nuestra tabla. Como ahorita nuestra interfaz solamente guarda videos, haremos esta prueba de base de datos solamente con una tabla que sea videos. Video con minúscula, video. Listo. Y aquí es donde nosotros comenzamos a definir los distintos campos que va a tener, que se van a guardar en nuestra base de datos. Por ejemplo, ahorita vamos a guardaremos los más importantes para poder ver cómo se guarda y cómo se recupera y cómo se modifica también. Para eso tenemos que recordar ciertos conocimientos que tenemos de SQL, porque las sentencias que nosotros les vamos a mandar desde el C# tienen que estar en SQL. Las sentencias de select para seleccionar partes de la tabla, columnas mejor dicho, tuplas, el create para insertar, mejor dicho, para insertar nuevos datos en la tabla, el update para ir modificando distintos, cosas de ese estilo. Primero, ¿qué es lo que toda tabla debe tener como primer elemento? El índice. ¿Qué le llamamos? ¿Índice? Ya. Índice video. Va a ser el número de identificación única que va a tener. Sí o sí va a ser de tipo entero. Luego, ¿qué más vamos a tener? El nombre del video. Podría ser la duración del video. ¿Y qué más? Y el género del video más sería, ¿no? Categoría hemos manejado, ¿no? Cierto. Categoría video. Si queremos más líneas para ir agregando nuevos campos, tenemos que decir aquí agregar columnas. Lo interesante es que está bien que se le llamen columnas porque van a ser las columnas de nuestra base de datos, de nuestra tabla, aunque aquí aparezcan como filas. Pero bueno, eso es indistinto. Nuestro nombre de video no va a ser ningún entero, va a ser un varchar de cuánto, de unos 100 caracteres en el peor de los casos. La duración de un video sí o sí va a ser un entero, porque hemos dicho que lo vamos a manejar en minutos, 120 minutos, 80 minutos, ningún decimal, números enteros directamente. La categoría también va a ser un varchar. Guardaremos para estos primero. La categoría va a ser igual, 100 campos, 100 caracteres, por ejemplo. Algo que siempre hay que cambiar, siempre mejor dicho hay que tiquear, configurar aquí, es que este índice de video, si nos movemos más a la derecha, en índice, digamos que es una llave primaria, para que así, vamos a la izquierda, definamos a la base de datos relacional de que este índice es el identificador único de videos de nuestra tabla video. Pero ¿qué más hay que agregar? Aquí al ladito dice AI, autoincrementar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si nosotros queremos insertar un nuevo elemento en nuestra base de datos de videos, que por ahora tiene 4 campos solamente, tenemos que fijarnos cuál es el que tiene el último índice, agregarlo un 1 y recién insertar nuestros datos. Sin embargo, eso hay que hacer desde la consulta en SQL, pero si nosotros tiqueamos esto de autoincrementar, en nuestra consulta solamente decimos que inserte nombre, duración y categoría. No nos importa en qué índice este video porque automáticamente se va autoincrementando. Ya no tenemos que hacer esa revisión de en qué número va, qué número lo vamos a colocar, sumar más 1 y recién colocar. Eso nos lo ahorramos. Y aquí está el botoncito guardar. A ver, no nos hemos olvidado nada, que es entero primario y está para que se autoincremente. Ya está. Videoclub. Ya. Ya, se ha creado nuestra, ¿qué se llama? Nuestra tabla videos. Dentro de qué base de datos, la base de datos Videoclub. Si nosotros ingresamos a la tabla, nos va a mostrar los campos que hemos ido creando.
Lo que no nos va a mostrar, y ahorita no se nota por el data display, pero en el video se va a notar, es que primero aquí podemos entrar para ver esa estructura, que es con la que lo hemos creado. Pero aquí no nos deja, y ahí dice examinar, pero aparece la X en el cursor. Eso es porque no tiene ni un solo dato. Muy bien, una vez que ya tenemos creada la estructura, nos tenemos que volver a nuestro C#, a nuestro Visual Studio, perdón, para comenzar a guardar videos. Nos tendríamos que ir a nuestra interfaz, porque nuestra interfaz es la encargada de levantar la interfaz, guardar esto que estamos recuperando de aquí. Pero tenemos que hacer un cambio acá. Nosotros estamos ya recuperando esto de archivos, entonces lo tenemos que comentar por ahora. Ya estaría comentado. Solamente esto, lo del constructor, porque después no presionamos el botón salir y ya está, no va a haber ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es primero guardar un video, ver que este video se guarde en nuestra base de datos, y de ahí vamos a ver la forma de recuperarlo, porque si ya podemos escribir y recuperar, ya tenemos listas ya podemos hacer cualquier cosa dentro de nuestras bases de datos, porque el comando modificar ya es solamente cambiar la sentencia SQL que vayamos a hacer. Muy bien. Ahora, ¿dónde se guarda un video? Hablando de interfaz. A ver, ejecutaremos nuestro videoclub. Muy bien. Podemos mostrar videos. Ahorita ya ya no se muestran los videos porque hemos comentado la parte donde recuperábamos de archivo. Aquí es donde nosotros agregamos un nuevo video a través de esta interfaz. Cuando nosotros hacíamos clic en crear video, este video se guardaba en el listado de videos. Muy bien. Entonces tenemos que guardar el guardar video haciendo clic aquí. Esta nueva interfaz está en otro formulario que se llama UI agregar video CS. .cs, perdón. Aquí está, crear video _clic, que sería el oyente del evento, que cuando alguien hace clic en el crear. Todo este código es para guardar el video en nuestro listado de video. Va recuperando los datos, crea el objeto y lo manda y lo agrega en nuestro listado de videos. Aquí es donde nosotros deberíamos colocar cómo hacer la guardada en base de datos, pero para MySQL. Primero nosotros nos tenemos que descargar un pequeño archivo que yo ya me he descargado. Se llama mysqlconnector.net, que nos ayuda a conectar MySQL con lo que es C#. Es un .exe, es la ventaja. ¿Dónde estás? Aquí estás. Es un archivito que lo podemos descargar tanto de la página de MySQL o de cualquier otro servidor. Una vez que nosotros lo ejecutamos, que es abrirlo y siguiente, ya tendremos listo por debajo la conexión entre C# y nuestro MySQL. Pero nosotros, como en cualquier base de datos, primero tenemos que conectarnos a una base de datos. Lo que logra ese instalador es generar el puente entre C# y MySQL. Ahora falta que nosotros hagamos la conexión. ¿Qué es lo que sugieren estas personas de C#, que están más acostumbradas a manejar estas cosas, estas tecnologías? Es crearnos una clase nueva que va a servir para conectar nuestra base de datos. Entonces, aquí nosotros nos agregamos una nueva clase, normal como cualquier otra, y nosotros le ponemos el nombre que queramos. Vamos a llamar conexión MySQL.
¿Listo? Esta clase va a ser la encargada de generar la conexión con nuestra base de datos. Muy bien. Sí o sí va a ser una clase, ¿dónde estamos? Una clase pública. Y como 21 método va a tener todo esto que ya he bajado de internet directamente. Esa es la ventaja de estos metoditos, que si ya funciona en un proyecto, va a funcionar en cualquier otro proyecto, solamente cambiando ciertos detallitos. Public static. ¿Por qué static? Ya hemos visto static la anterior vez. Nos permite llamarlo sin necesidad de crear una instancia. Entonces podemos generar este método que nos va a devolver una conexión en MySQL que le hemos llamado obtener conexión. Y esta línea, a ver, lo voy a bajar para que podamos verlo mejor, es la que realiza la conexión con nuestra base de datos. Se crea una conexión en MySQL y le decimos a qué servidor nos vamos a conectar. Por ahora, como lo estoy manejando en mi computadora, sería localhost. Si fuese otra computadora que no sea local, aquí es donde tenemos que colocar la IP directamente. Entonces esto nos va a dar la ventaja de podernos conectar a bases de datos que no estén necesariamente en nuestra computadora, sino que esté conectado en nuestra red o incluso internet si dispone de una IP fija. Después de eso definimos el nombre de la base de datos con la cual está guardada la base de datos a la que nos queremos conectar, porque esta conexión no es con el servidor, es con una base de datos puntual. Colocamos el nombre de la base de datos como la tenemos, como la hemos creado en el PHPMyAdmin, cuál es el nombre de usuario y el password con el que vamos a ingresar. En el PHPMyAdmin nos daba la posibilidad de crear un usuario que sea el administrador de una base de datos, sin que necesariamente tenga acceso a las demás bases de datos. Podemos utilizar ese usuario, podemos crearlo. Una vez que hayamos visto esta línea, lo pondremos en su lugar. Pero ahí tenemos un problema. Nos dice MySQL Connection, no lo reconoce, por eso nos lo subraya en rojo. Acostumbradamente nosotros podríamos venir aquí cuando nos olvidamos importar la librería, le hacemos con la pestañita abajo y nos debería decir a cuál tenemos que importar. Aquí ya me avisa el MySQL Data, MySQL Client. La primera vez que van a hacer esto, no les va a mostrar esto. Les va a decir, desea crear una clase que se llame MySQL Connection. Lo que tenemos que hacer para que ya nos aparezca este menú, que reconozca el MySQL, solamente que no habríamos importado su librería, es venir a propiedades de nuestra solución, referencias, hacer clic derecho y agregar una nueva referencia. ¿Dónde estamos? .net. Aquí se va a guardar nuestras referencias a MySQL y la que nosotros tendríamos que importar es esta, mysql.data, porque si no, al otro lado nunca reconocería la palabra clave y más bien nos quedaría generar una nueva clase con eso, cuando la conexión ya está hecha. Una vez que nosotros agregamos este MySQL Data, en nuestra pestañita de conexiones, aquí aparece MySQL Data. Veremos si lo podemos quitar. A esto me refería. Si nosotros lo quitamos esto, al momento de ver las referencias, nos pide generar una clase. Entonces tenemos que hacer lo que hemos dicho ahorita. Venir aquí a referencias, dar clic derecho, agregar referencias, irnos a la pestañita .net y agregar mysql.data. Lo seleccionamos, lo guardamos y ya se aumentan nuestras referencias, lo cual ya deja libre de que nosotros podamos escoger de qué importe esa librería, y así ya automáticamente reconoce, ya que lo ha colocado aquí el Visual Studio directamente, y reconoce todas nuestras palabras clave, MySQL Connection, para crear la conexión. Luego tenemos este otro metodito que sirve para cerrar la conexión, porque nunca tenemos que dejar abierta una conexión a una base de datos. Después de que usamos la base de datos, la conexión a la base de datos la tenemos que cerrar.
entonces ya estaríamos listos para guardar nuestro video. Si este clase que nos hemos creado con MySQL pertenece dentro de nuestro proyecto, desde cualquier clase lo podemos llamar, y entonces desde agregar video también lo vamos a poder llamar directamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto se guarde? Es una línea media complicadita, pero la vamos a ver. Ahí está. Lo que hace aquí es generar un nuevo comando, dice MySQL command, un nuevo comando que nosotros vamos a ejecutar, y entre paréntesis recibe, mejor dicho, le mandamos una cadena, pero que le vamos a dar un formato. ¿Para qué sirve este formato? Ahorita van a ver. Esta en sí es la sentencia SQL, insert into. Para esto es SQL directamente. Insert significa insertar. ¿Dónde? En una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Video. ¿Cómo se llaman los campos en los que les vamos a colocar datos? Nombre video, tipo video, y esto le hemos llamado duración, categoría llamamos este otro, ¿no? A ver, revisaremos el categoría guión bajo video. Categoría guión bajo video. Ahorita nos está riñendo por lo que no está dentro de las comillas. Ahorita vamos a arreglar eso. ¿Para qué sirve este format? Es lo interesante. Si nosotros le vamos a mandar datos y esta consulta está dentro de una cadena, ¿cómo vamos a hacer para que los datos no se reconozcan como cadena, pero que se reconozcan como datos? Aquí C# de nuevo nos da la mano y nos ayuda. La consulta es normal, insert into, video, las columnas a las que vamos a ingresar datos y valores. Este ya es idéntico a cualquier consulta que alguna vez hayan hecho. Pero ¿qué es lo que aquí vamos a modificar? Lo vamos a llevar aquí abajo para que se pueda ver. Vemos que aquí está entre llaves, comillas simples, y entre llaves hay un 0, coma, comillas simples, y entre llaves hay un 1, y coma, sin comillas, entre llaves 2. Lo que va a hacer esto es que decimos, el dato 0 que venga a continuación va a venir aquí. El primer dato que venga después de eso, como si fuese un arreglo, 0, 1, 2, 3, va a venir aquí, y va a ser reconocido como cadena, por eso están entre comillitas simples. Y el tercer dato que venga no va a estar como comilla simple, va a ser el entero, que va a venir a ser nuestra duración. Nosotros, ¿de dónde vamos a sacar todos estos datos? De nuestra interfaz. Agregar video tiene un montón de textbox, y al textbox nombre video le decimos que nos dé nuestro texto, su texto mejor dicho, y eso lo separamos con una coma. Es por eso que esto puede funcionar, porque dice el primer campo que venga después de esta cadena se va a guardar aquí, y eso es nombre video. Lo que recuperemos del textbox, nombre video. Lo que viene a continuación se va a guardar ahí. This, haciendo referencia a la misma interfase, lo que esté en como género, ¿no es verdad? Sería categoría, ¿no? Ahí está, categoría. Text categoría.text y coma. Vamos a hacer un parse para que se vuelva entero el texto que nos colocan dentro de duración, porque eso es un entero al final de cuentas. Por eso estos que están entre llaves están con comillas, porque se van a volver cadenas, o le vamos a mandar como cadena a la sentencia SQL, y este está sin comillas. Y lo colocamos todo en orden para que ya no nos riña. ¿Qué es lo último que va a decir esa línea? Después de dar toda la sentencia, coma, y damos los datos que queremos que se guarden en esta sentencia, para eso hemos colocado estos datos entre llaves. Este paréntesis, por si acaso, es el paréntesis que abríamos aquí en formato, es el mismo paréntesis, por eso utilizamos string format. Lo que viene después de eso es
la conexión a nuestra base de datos. Nuestra tabla se llama conexión MySQL y decimos punto, obtener conexión. Podemos llamarlo sin necesidad de generarnos un objeto de la clase conexión MySQL porque el método obtener conexión es estático. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces lo que aquí estamos diciendo es que estamos generando un nuevo comando en MySQL a ejecutar. Este va a tener toda esta sentencia SQL para ejecutarse y lo vamos a mandar a través del canal que nos generamos con esta conexión a MySQL. ¿Cuál es la ventaja? Si nosotros decimos comando.execute non-carry, nos va a botar un entero. 0 si no se ha ejecutado correctamente y 1 si se ha ejecutado, porque tenemos que saber si se ejecuta o no se ejecuta. Y después de eso, ya cerramos. ¿Cuáles son los posibles errores que podríamos tener? Que los nombres de las columnas que aquí estamos diciendo no coincidan con las columnas del otro lado. Porque basta que no coincida una letra, se arruina todita la consulta. Revisaremos eso. De índice video ya nos olvidamos porque es nuestro serial y le hemos puesto con que se autoincremente. Nombre video, duración video con C y categoría _video. Nombre, categoría, duración. Aquí está primero duración y luego categoría. Y aquí primero categoría y luego duración. Es indistinto. Mientras estos sean los nombres correctos de las columnas, todo va a ir bien. Podremos haber mandado a nombre como último dato aquí e igual funcionaría. Y en el mismo orden que digamos que aquí vamos a mandar, aquí tenemos que también hacer el enlace. Ya, por ahora nuestra base de datos, nuestra conexión al MySQL solamente nos va a guardar el nombre, la duración y la categoría. Veremos si funciona. Antes de eso, revisaremos nuestra base de datos. Y todavía no tenemos datos que mostrar. Nuestro examinar todavía sigue en vacío. Veremos. Nuestros videos siguen ahí. Le decimos agregar video. Viene nuestra pestañita. Y aquí en nombre de video que recuperamos le vamos a llamar prueba. Duración tiene que ser un entero, vamos a hacer de 120 minutos. Y categoría es lo otro que guardábamos. Se va a llamar categoría del video. Ahora, si todo sale bien, cuando presionemos crear video, nos va a aparecer un mensaje de texto. Ahí está, error. La cadena no tiene el formato correcto, algo se nos ha ido. Ya. El problema que aquí nos está dando no es por lo que hemos colocado nuestros datos en la base de datos, sino es porque lo que teníamos que recuperar del formulario lo hemos dejado en vacío cuando deberíamos haberle puesto datos. Perdón, error mío. ¿Dónde está el stop? Ya, ese error que nos ha dado ha sido porque nuestro código todavía estaba esperando que coloquemos un dato que no habíamos colocado. Entonces lo ejecutaremos de nuevo. Agregar video, aquí lo vamos a colocar como hace rato, prueba. Y un montón de datos para no olvidarnos de ninguno. Lo que vamos a guardar es duración, esta vez vamos a poner 100 y categoría, que vamos a llamar categoría del video. ¿Sí? Y ahora ya nos estamos asegurando que los demás datos sí reciban sus cadenas. Y decimos crear video. Nos ha arrojado un 1, eso significa que se ha ejecutado correctamente la sentencia. Ahora que sabemos que se ejecuta correctamente la sentencia, dentro del código ya vamos a poder borrar esta línea. No lo van a dejar, por si acaso. Pero haremos la comprobación final si realmente se ha guardado nuestro datito. Y ahí está. El primer video que hemos colocado dice su índice está en 1,
el nombre es prueba, la duración es 100 y la categoría es categoría del video. Entonces sí se está guardando con nuestra base de datos, sí hace la conexión y sí podemos guardar. ¿Alguna duda aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para actualizar algún dato? En nuestro formulario hemos aumentado este botón modificar video. Vamos a ver si modifica. Por ejemplo, vamos a modificar nuestro video cara cortada. Y lo hemos dejado eso en prueba. Lo único que modifica es el nombre. En vez de cara cortada vamos a poner Scarface. Así es, ¿no? ¿Sí? Muy bien. No. Seguí en pruebas entonces nuestro modificar. Al otro lo hemos dejado todo en vacío. En vez de que vamos a hacer que en vez de que se modifique en nuestra ¿qué se llama? En nuestra base de datos, vamos a hacer que se modifique mejor dicho, en vez de que se modifique en nuestro listado de videos, se va a modificar en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, aquí tenemos un problema, porque nuestra interfaz está utilizando para agregar como para modificar la misma ventana UI agregar video. Entonces al momento de modificar video tenemos que decirle a esta clase que la estamos creando, pero esta vez con modificar. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, díganme. Ustedes que conocen bastante bien esta parte de formularios de C#. La solución que hemos hecho es que al momento de crear, mejor dicho, de lanzar la interfaz de agregar un nuevo video, le estamos mandando una bandera, un booleano, true para que sea la opción cuando estamos queriendo agregar un video y false cuando sea la vez que queremos modificar un video. Y así con una interfaz vamos a poder hacer dos tareas al mismo tiempo. Lo cual en el guardar nos va a generar un problema. Todo esto tiene que pasar. Todo esto es para guardar el video. Entonces todo esto tiene que suceder si la bandera es cierta, si la bandera es true. Ahora, si la bandera está viniendo en falso, lo cual significa que estamos modificando, entonces aquí es donde vamos a modificar los datos. Este video que nosotros estamos recibiendo de la interfaz de usuario es el video que es el que teóricamente queremos modificar, porque lo hemos sacado de nuestro listado. Por ahora solamente recuperando el primer campo, que era el de nombre, por eso ese era el único que nos aparecía. Aquí nosotros decimos que esta nueva interfaz de agregar video, recuperamos el nombre del video y devolvemos el nombre del video para que aparezca en la interfaz. Como estamos colocando 3 datitos para la base de datos, esos 3 datos colocaremos. Fuera del nombre que estábamos colocando, duración. Devolver duración, que nos va a devolver un entero. Luego estábamos manejando categoría. ¿Era género? ¿Qué era? Categoría. Categoría. Esto vamos a guardar en nuestra interfaz. La duración lo vamos a guardar en el texto de duración. Y la categoría lo vamos a devolver en el texto de... ¿Dónde estás? Ay, perdón, ahí está arriba, categoría. Aquí nos está dando error porque esto es un entero y esto tenemos que guardar en una cadena. Así que lo concatenamos una cadena y lo arreglamos el error.
Ya hicimos el guardar y guarda en nuestra base de datos. Lo que nos falta hacer es el recuperar de la base de datos y luego el editarlos, porque antes de editarlos tenemos que ver si en algunos se están mostrando correctamente o no. Para esto nosotros vamos a utilizar qué función de nuestra base de nuestro proyecto. En nuestro proyecto, cuando alguien hace clic en mostrar videos, muestra todos los videos. Ahorita nos está mostrando los videos por defecto, por así decirlo, que nosotros hemos colocado en nuestros listados de videos, que los hemos puesto para hacer pruebas y demás. Entonces, si estamos haciendo de la base de datos, tenemos que recuperar esos videos que están también en la base de datos. Nosotros mostramos este listado y lo configuramos también con estas columnitas, con este mostrar videos. Eso está en la interfaz de Videoclub. Nos venimos aquí y vemos de que todas estas primeras líneas lo que hacen hasta la 68 es configurar esas columnas que hemos visto. Decir de que vamos a seleccionar toda una fila, de que no podemos seleccionar múltiples filas, y a partir de la 68, la 72, 69, sí, 68, 72, hacemos el llenado con los datos que estaban en nuestra, ¿qué se llama esto? En nuestros listados. Ahora lo que vamos a hacer es recuperar lo que está en nuestra base de datos. Por ahora en nuestra base de datos hay un 21 dato, que es este video de prueba que hemos colocado, que incluso está medio incompleto. Ustedes ya por su lado tendrían que completarlo si vamos a base de datos, porque aquí solamente vemos el índice, el nombre, la duración y la categoría. El índice es más de la base de datos, porque nosotros en nuestra lógica al momento de generar nuestras clases no hemos contemplado que cada video iba a tener un índice. Deberíamos haberlo hecho, pero como estábamos probando objetos y nuestra intención era guardarlo en un archivo, entonces era innecesario mantener un índice. Pero si ustedes en su proyecto van a hacer con base de datos, tiene que tener índice desde la generación, desde la lógica de la clase, ni siquiera al momento de incrementar. Desde la lógica ya tienen que estar viendo eso. Ahora, nuestra intención es que cuando alguien presione aquí, que se vuelvan a cargar estos datos nomás, no hay ningún problema. Y aquí vamos a colocar la carga desde la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer esta carga con nuestra base de datos? Igual ya tenemos comanditos ya preparados. Igual nosotros tenemos que generar, hasta adelante, una conexión con nuestra base de datos, que lo hemos llamado como hace rato comando, que va a llamar al MySQL command, lo va a ejecutar y nos va a devolver lo que está en la consulta. Nosotros, si queremos recuperar de una base de datos, nuestra consulta tiene que tener tres partes: select, from y where. Select, ¿qué cosa vamos a seleccionar? From, ¿de dónde? Y where, estas tablas, estos duplas que vamos a sacar de esa base de datos, ¿qué cosa tiene que cumplir? Como por ahora queremos que nos recupere todo, no va a tener la parte del where, solamente va a tener select y from. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos seleccionar? Nosotros ahorita queremos seleccionar, esto es de otro ejemplo, aquí nosotros tenemos que colocar qué cosa vamos a sacar de nuestra base de datos. No vamos a necesitar la parte del where, eso es una ventaja. Y de nosotros, nuestra base de datos, nuestra conexión a base de datos tiene otro nombre, lo colocaremos. Conexión MySQL, obtener conexión, así se llamaba nuestro enlace a nuestra conexión con nuestra base de datos. ¿De dónde vamos a seleccionar esto? De nuestra tabla video. ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Qué se llaman nuestros videos? Se llama nombre-video, duración-video y categoría-video. Eso lo recuperamos, que era
nombre guión bajo video, coma, duración, perdón por la mayúscula, duración guión bajo video, y el otro era categoría guión bajo video. Muy bien, esto nosotros vamos a mandar a nuestra base de datos. Esto se va a botar en una, esto se va a poder ejecutar gracias a nuestra conexión que tenemos con nuestra base de datos en MySQL. Ya está. A ver, ¿por qué nos está riñendo esto? Ah, ya. Tenemos que importarlo. Tienes razón. Vamos hasta arriba. Recién vamos a importar esto porque hasta ahorita lo que hemos hecho es guardar. Y esa importada, esta librería, estaba en la interfaz agregar video. Hasta aquí arriba, ¿eh? Agregar video, y aquí estaba la llamada, ¿no? Entonces está bien que no nos reconozca lo que acabamos de anotar. Pero ahora que ya hemos importado la librería, ya reconoce el comando. Hasta aquí nuestro comando ya se ha ejecutado. Lo que nosotros tenemos que colocar ahora es tratar de recuperar eso en una estructura, y eso ya viene directamente en esta línea. Nos inventamos un lector de datos del MySQL y va a recibir como dato este comando que nosotros acabamos de ejecutar, y le decimos que se ejecute el lector. Perfecto. Ahora ya está en una estructura en la cual nosotros podemos leer. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a barrer este lector que nos acabamos de crear, y que vaya barriendo cada dupla que vayamos sacando de nuestra base de datos. ¿Qué son las duplas? Son estas. Esto es una dupla. Si pusiéramos otro video, eso sería ya dos duplas. Las va a ir barriendo. Entonces es como una estructura de matriz. Vamos a ir recorriendo las filas, y las columnas van a ser nuestros datos. Pero ahora, ¿cómo sacamos las columnas? Hasta aquí estamos barriendo las filas. Barriendo filas de lo que recuperamos, ¿verdad? Una cosita más que colocamos aquí, un message box. ¿Para qué vamos a colocar un message box? Vamos a recuperar qué es lo que, si realmente se está ejecutando esta consulta o no, porque tal vez nuestro SQL está mal escrito y al final nunca va a ejecutar nada. Vamos a escribir comando, el comando que nos ayude a ejecutar nuestras consultas de SQL. Punto execute non-carry. Nos va a ayudar a saber, nos va a mostrar un entero 0 si se ha ejecutado mal y 1 si se ha ejecutado bien. Como ahorita nos da errores porque esto está esperando una cadena y lo concatenamos con comillas y ya está, tenemos cadena. Entonces cuando presionemos el botón ver videos, van a mostrarse los videos por defecto. Se va a realizar la consulta a la base de datos, nos va a mostrar si se ha ejecutado o no se ha ejecutado. Si se ejecutó correctamente, entonces aquí se va a guardar lo que nos vaya recuperando, la matriz que vaya a recuperarse de los datos que hemos sacado de nuestra tabla, y aquí vamos a comenzar a barrer las filas. Ya. Ahora aquí es donde tenemos que barrer columnas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, lo que queremos mostrar aquí es lo que recuperemos de nuestra base de datos en el lista general. Lista general es ese data grid view en la cual estamos mostrando nuestros datos. Y la forma de agregar datos a ese data grid view es a través de un arreglo de cadenas. Entonces nosotros también vamos a utilizar este lista general.rows.add, y aquí adentro vamos a mandarle un arreglo de cadenas, un new string
arreglo, perdón, se ha autocompletado. New string, arreglo, y entre las llavecitas vamos a ir colocando las distintas cadenas que se van a ir guardando. Nuestra base de datos por ahora solamente tiene 3 campos: nombre, duración y categoría. No tenemos género. Entonces, ¿qué es lo que aquí debemos de decir? Tenemos que decir primero sacar de nuestro lector. Vamos a decir reader punto getString, perdón, ¿dónde estás? getString, y entre paréntesis vamos a decir 0. ¿Qué va a significar esto? Aquí ya estamos barriendo filas, y si aquí comenzamos a barrer columnas, la columna 0 que vamos a recuperar va a ser el nombre del video. Esta va a ser la columna 0. Duración va a ser la columna 1 y categoría va a ser la columna 2. Solamente tenemos esos 3. Lo colocaremos en cadenitas aquí como para que sea más entendible. El nombre del video va a ser recuperado con reader string 0. Nombre M vamos a poner porque es lo que estamos modificando. ¿Qué más vamos a recuperar de nuestra llamada a nuestra base de datos? La duración. Pero si nuestra duración es entero, ¿por qué lo estoy recuperando en una cadena? Porque al momento de mostrar en el Data Grid View, siempre vamos a mostrar cadenas porque es un arreglo de cadenas, así que es totalmente indistinto. Y nosotros vamos a decir que esto se vuelva una cadena. Lo pondremos como getInt. Como uno de 32. Para que así veamos también cómo se puede ir recuperando cuando son números. Y ahora esto nos va a recuperar un número y lo vamos a concatenar a una cadena. Así que si es que tienen distintos tipos que recuperar su base de datos, saben que tienen que recuperarlo de cierta manera más puntual. Ahora nos falta recuperar nuestra categoría. Muy bien. Nuestra categoría nos viene en la columna 2. Ahora que ya lo tenemos en campos, nosotros lo vamos a colocar esto en nuestro arreglo de cadenas. El primer campo que tenemos que ingresar es nombre. Lo vamos a volver a copiar esto aquí debido a que nuestra pantalla no nos deja mostrar muchas líneas al mismo tiempo, para usar de referencia qué es lo que tenemos que mandar. Como primer campo es el nombre, entonces primero vamos a mandar en nuestro arreglo de cadenas al nombre. Luego está esperando la columna duración, entonces duración. Después de eso, ¿qué está esperando? Está esperando género, pero nosotros no tenemos la columna género, entonces vacío. Luego está esperando categorías, nosotros sí tenemos categoría. Luego está esperando nuestros distintos enteros para copias, pero como esto es un arreglo de cadenas, vamos a mandarle cadenas vacías, porque tampoco estamos recuperando copias en este momento. Muy bien, entonces si ya estamos barriendo las filas, al comenzar a barrer las columnas, vamos a ir sacando de cada dupla los datos que vayamos recibiendo, y eso lo vamos a ir colocando en nuestra lista, y con eso ya estaríamos prestos a ver que funciona esto. Entonces ejecutamos nuestro videoclub, decimos mostrar videos. Nos dice que la conexión no existe. La tabla videoclub-bd.nombre video. Ya, esto es netamente un error de nuestra consulta SQL. ¿Por qué ha pasado esto?
Ahorita vamos a arreglar. En parte bien que nos haya salido error. Si nos sale un error de la consulta SQL, ¿cómo vamos a saber si nuestra consulta está bien? Lo que vamos a hacer en este mismo message box, vamos a borrar lo que está aquí y vamos a colocar que muestre nuestra consulta. O mejor aún, esta consulta directamente nosotros la vamos a llevar a nuestro PHPMyAdmin y vamos a decir que se ejecute y él ya nos dirá si nuestra consulta está bien o está mal. Vamos a usar esta técnica de mandarlo con el message box cuando estemos recibiendo de algún lado parámetros, como hace rato lo que teníamos entre llavecitas. Como aquí no estamos recibiendo nada de eso, directamente lo ejecutamos. Select video from nombre video y la duración. Está bien, entonces continuar. Vamos a ver qué nos bota. Aquí nos va a dar un error si es que algo estaría mal, o nos va a mostrar los datos en el caso de que todo esté bien. Nos dice que la tabla nombre video no existe. Un error mío. Quienes están viendo este video se me está riendo. Yo mismo he dicho hace rato, en select tenemos que colocar las columnas y en from de donde estamos sacando. Esto tiene que ser totalmente al revés. Nombre video va a venir al select y dentro del form va a venir video. Mil disculpas, totalmente mi error. Ya nos está mostrando 0 de 0 registros. Pero aquí en nuestra base de datos tenemos todavía prueba y demás. Bueno, ya vamos a ver qué nos bota aquí. Entonces esto es lo que estaba totalmente al revés. Perdón, la he cambiado de lugar. Esto tiene que estar en nuestro comando. Y aquí igual vamos a mostrar de nuevo a comando .execute nonCare para saber si ha funcionado o si no ha funcionado. Luego volveremos a ejecutar. Agarramos, nos muestra -1, nuestra consulta está mal, pero aún así nos ha mostrado lo que queríamos que nos muestre. Nombre en prueba, duración lo que está recuperando nuestra base de datos, prueba 100 y categoría del video. Prueba 100 y categoría del video, está recuperando. Tal vez no se está haciendo mucho caso a nuestra consulta SQL, por lo que los nombres no hemos colocado en mayúscula, cosas por ese estilo. Si ustedes forman correctamente la consulta SQL no va a haber ningún problema, lo voy a ejecutar bien. Entonces de esta forma vamos sacando ya también los datos de nuestra base de datos, ¿verdad? Vamos a realizar la consulta SQL. Este message box ya no nos sirve. Nos generamos un lector de lo que vamos a recibir de la ejecución del comando y después comencemos a barrer las filas de la matriz que vamos a recibir. Mientras haya filas vamos a seguir leyendo. Una vez que estemos dentro de cada fila vamos a ir sacando según a la columna que va apareciendo en nuestra base de datos.
0 para la primera, 1 para la segunda y 2 para la tercera, igual que en el manejo de arreglos o vectores, como también le llaman. Vemos que podemos sacar con getString cuando queremos recuperar una cadena de nuestra base de datos, o en este caso que duración es un entero, pero como lo vamos a mostrar igual como cadena, lo estamos recuperando como entero y lo estamos concatenando a un vacío. Y esto lo colocamos en nuestra lista general, y así es como puede verse nuestro video que estamos colocando de nuestra base de datos. Ahí está. Estos 4 son los que generan nuestros videos de prueba, de testeo, y este es el que nos viene de la base de datos. Ahora lo que nos faltaría es el modificar. Si nosotros hacemos clic en modificar, nos abre una ventanita. ¿Qué es esto? Recupera por ahora el nombre del video, la duración y la categoría del video. Perfecto. Este video de nombre prueba no está en nuestros listados. Ahorita está en la base de datos. Ahora, para modificarlo no tendríamos que modificar nuestro listado, sino nuestra base de datos. Entonces, cuando coloque de nuevo crear video, debe tomar estos datos y modificar lo que está en nuestra base de datos. Haremos el código. ¿Qué vendría a ser esto? Vendría a ser dentro de la interfaz de agregar video, que va a recibir verdadero cuando sea crear un video y falso cuando estemos modificando un video. Esos nombrecitos se han podido recuperar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, ¿dónde está? Aquí está. En agregar video, lo que vamos a hacer es cuando alguien, modificar video. Cuando alguien selecciona un video, entonces nosotros vamos a agarrar la interfaz y vamos a modificar el nombre con el nombre del video que acaban de seleccionar, la duración con la duración del video que seleccionan y la categoría con la categoría del video que han seleccionado, de la fila que han seleccionado. Me refiero a esta acción de seleccionar el video. El programa reconoce qué fila es la que está seleccionada. No importa a qué altura de las celdas vayan a hacer clic. Reconoce la fila que ha sido seleccionada para ser modificada. Muy bien, una vez que ya tenemos los datos, entonces tenemos que modificar cuando alguien vuelva a presionar crear video, que eso viene a ser aquí. Y según nuestra lógica va a recibir falso para que entre else cuando estemos modificando nuestro video. Aquí de nuevo viene a ser una llamada a nuestra función, mejor dicho a nuestra clase MySQL command, y para no perder la costumbre le llamamos de nuevo comando. Va a ser igual a new MySQL command. Y aquí qué cosa va a recibir. Aquí tiene que recibir la consulta SQL en una cadena y luego la conexión a nuestra base de datos, que nosotros lo teníamos en una clase llamada conexión MySQL, y al ser estático el método conexión, obtener conexión mejor dicho, podemos llamarlo sin la necesidad de instanciarla. Aquí adentro, ¿qué va a venir? Va a venir string.format, que es lo que nos ayuda a colocar las cosas entre llavecitas, y luego con coma al final para colocar qué cosas vendrían dentro de las llaves. Aquí va a venir igual una cadena. ¿Qué es la cadena que va a venir aquí adentro? La consulta para modificar un elemento de nuestra base de datos. Las consultas para modificar es parecidas a las de mostrar. Vamos a decir update para modificar. Después de decir update, nosotros tenemos que decir a quién estamos modificando. A video. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a cambiar su columna, nombre, video, con lo que nos venga
en el campo 0, que más ratito, que ahorita vamos a colocar. Después coma, por si acaso esto tiene que ser una cadena porque el nombre video es una cadena. Luego tenemos a duración video, y aquí en duración video igual vamos a colocar la segunda cosa que nos llegue después de que acabemos de colocar esto. Estamos colocando 5 comillas porque duración es un entero y la base de datos está esperando un entero en esa posición. Y luego como último tenemos, vamos a colocar aquí abajo, categoría video, y aquí va a recibir en cadena lo que venga como tercer dato después de esto. ¿Sí? ¿Qué más vamos a necesitar? Lo colocaremos. Ya. Esto nos robaremos aquí. Al igual que en nuestro select, que era seleccionar de dónde seleccionamos y qué vamos a seleccionar, nosotros tenemos que decir estos nuevos datos a quién van a modificar, a cuál de las n duplas que podríamos tener dentro de nuestra tabla. Como nosotros por ahora tenemos solamente una dupla, vamos a decir que modifique a esa dupla porque es la única que nosotros estamos teniendo. Vamos a decirle que modifique a, ¿cómo se llamaba nuestro serial? Índice video. Vamos a decirle where índice-video sea igual al entero que vamos a mandar como cuarto dato. Pareciera complicado eso de irlos colocando entre llavecitas, pero nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque después de colocar esta cadena colocamos coma y vamos a colocar lo primero que teníamos que mandar, que sería nombre video. ¿Y nosotros de dónde vamos a recuperar eso? De esta misma interfaz. No me he marcado. De esta misma interfaz, el texto que sea nombre video, que nos devuelva su texto, ese textbox. Como segunda cosa que íbamos a mandar era duración de video, entonces llamamos al textbox de duración y su extensión text. Como nosotros aquí estamos diciendo que vamos a mandar un entero y eso nos va a devolver una cadena, tenemos que colocarle un parse. Muy bien, lo que ese textbox de duración nos devuelva, nosotros lo vamos a convertir en un entero. La tercera cosa que estamos diciendo que vamos a mandar aquí es de esta misma interfaz su categoría. ¿Dónde está? Text categoría. Y de este vamos a extraer su texto. Después de eso hemos dicho que íbamos a mandar una tercera cosa, que es el ID. Por eso les digo que si ustedes van a hacer con base de datos desde un inicio, tienen que decir cuál es el que van a recuperar. Nosotros en el mostrar video también deberíamos haber guardado qué video es, el número de video, pero en nuestra lógica dentro de nuestro video club, dentro de nuestro objeto, no figura eso, pero debería si vamos a utilizar base de datos. Todo lo llevamos de nuevo a la cadena y vemos que ya no nos dice ningún error. Veremos, decimos que vamos a actualizar de la tabla video, ¿qué cosa? La columna nombre video, la columna duración, la columna categoría, y de qué cosa vamos a recuperar, cuál vamos a modificar de tantos que podemos tener, el que sea el índice de video con el cuarto dato que estamos mandando después de esto. Estamos mandando primero el nombre del video, luego le estamos dando un parse a la duración, estamos mandando la categoría y estamos mandando 1, porque este 1 va a simbolizar un ratito este 1 del índice de video. Es por eso que ahí deberíamos haber manejado desde la lógica que vamos a manejar esto a través de índices. Y coma, la conexión a nuestra base de datos. Una vez que esto se vaya a terminar de modificar, bueno, ya estaría modificado teóricamente, porque cuando nosotros ejecutamos esta línea, la consulta SQL ya se ha ejecutado.
ya no hay vuelta atrás. Y para ver que se ejecutó correctamente, colocaremos igual que aquí arriba un message box para ver si es que se va a modificar correctamente. Lo probaremos. Muy bien, nos aparece nuestro videoclub. Podemos mostrar videos y nos muestran los videos de testeo, incluyendo el que recupera de la base de datos. Nosotros a este le decimos modificar video y recuperamos todo esto. Muy bien, en vez de prueba, que se llame prueba 2 y que la duración sea 150 y que el categoría del video se mantenga. Le decimos crear video, que ahora sería modificar. Vemos que nos arroja 1 diciendo que el comando se realizó correctamente y ya se ha mostrado correctamente, no, mejor dicho, ya se ha modificado correctamente. Si decimos de nuevo mostrar videos, ya debería mostrar con los cambios que hemos hecho y ya muestra con los cambios que hemos hecho. Para verificar nos fijamos en nuestra tabla, en nuestro phpMyAdmin, que está mostrando los antiguos. Por eso actualizamos. Si actualizamos ya nos debería mostrar prueba 2 y en exactamente eso. En nombre prueba 2 y en duración 150. Entonces ya sabemos cómo guardar en una base de datos, cómo recuperar en una base de datos y cómo modificar ciertos elementos de esa base de datos. Ya está. Ya estaremos listos para guardar datos de nuestros proyectos, ya sea a través de archivos, que es mucho más fácil pero un poco inseguro, y base de datos, que se vuelve un poquito más complicado, pero aumentamos n veces la seguridad de nuestro sistema. La ventaja de esto, como hace rato estaba mencionando, que al poder manejar esta clase conexión al MySQL, no solamente podríamos manejar el servidor que está en localhost, que sería en nuestras máquinas, sino colocando un IP de algún servidor de base de datos fijo que tengamos. Con eso volvemos totalmente en línea nuestra aplicación y podría ejecutarse en cualquier lado.